Donde, digamos, que nosotros en la mesa lo podamos definir, ¿no? No hay ningún problema. Acá está presente el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, y por eso hemos tenido la deferencia de adelantar la exposición de quienes se encuentran en este momento presentes. No se preocupe que apenas culmine la exposición del presidente del Consejo de Ministros, le vamos a dar pase a su exposición. Agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia y los dejamos en el uso de la palabra a fin que pueda exponer los fundamentos del proyecto de ley 1840-2021-PE. Señora presidenta, señora congresista, señoras congresistas, señoras y señores que se encuentran presentes. Quisiera saber, señora presidenta, qué tiempo tengo para exponer. El tiempo que usted estime necesario, señor presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señora presidenta. Comenzaré diciendo que el ordenamiento jurídico está constituido por multiplicidad de normas que absolutamente nadie sabe cuántas son, pero que todas constituyen una unidad. Están interrelacionadas las unas con las otras. Esa unidad lo proporciona la Constitución. La Constitución es el criterio que determina si una norma jurídica pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. Muchas cosas se están diciendo sobre la Asamblea Constituyente, pero es necesario también levantar el nivel técnico aquí sobre lo que es una Asamblea Constituyente. Entonces me voy a permitir leer un párrafo del autor de esta teoría de la Asamblea Constituyente, que se encuentra consagrada ahora en todas las constituciones que señalan que la Constitución es la ley fundamental. Fundamental quiere decir que fundamenta, sustenta a todas las normas del ordenamiento jurídico. Se trate de una ley, de una ordenanza municipal, de un decreto de urgencia, de un decreto legislativo, de un contrato, de un testamento, de una sentencia, de un laudo arbitral, etcétera, etcétera, etcétera. No hay norma que pueda estar fuera del marco constitucional. Ninguna de esas normas, como nuestra propia Constitución dice, puede violarla ni por la forma ni por el fondo. ¿Qué dice Kelsen al respecto? ¿No? Dice, una pluralidad de normas forman una unidad, un sistema, un orden, cuando su validez puede ser atribuida a una norma única como fundamento último de su validez. En cuanto fuente común, esta norma fundamental constituye la unidad en la pluralidad de todas las normas que integran un orden. Y el que una norma pertenezca a un orden determinado deriva solo del hecho de que su validez pueda ser referida a la norma fundamental que constituye ese orden. La norma fundamental de un orden jurídico positivo es la regla fundamental de acuerdo con la cual son producidas las normas del orden jurídico. De esta norma fundamental no se puede deducir lógicamente las normas singulares del sistema jurídico. Tienen que ser producidas por un acto especial de institución que no es acto intelectual, sino de voluntad. Si acaso se pregunta por qué razón determinado acto coactivo, como el hecho de que un hombre prive a otro de la libertad encerrándolo en la cárcel, es un acto jurídico y pertenece, por tanto, a determinado orden jurídico, sigue como respuesta porque ese acto fue
prescrito por una norma individual determinada, por una sentencia. Si se pregunta luego, ¿por qué vale esta norma individual y justamente como parte constitutiva de un orden jurídico bien determinado? He aquí la respuesta, que recibe porque fue dispuesto de conformidad con el Código Penal. Y si se pregunta, ¿por qué fundamento de validez de Código Penal se viene a parar a la Constitución del Estado con arreglo a cuyas prescripciones fue creado el Código Penal por el órgano competente para ello, en un procedimiento prescrito en la Constitución sobre la que descansan todas las leyes y los actos verificados sobre la base de las leyes? Se llega tal vez a la Constitución más antigua y así, por último, a la primera Constitución histórica, que fue promulgada por algún usurpador o por un colegio constituido en la forma que fuere. La significación de la norma fundamental se torna singularmente clara en caso de que el orden jurídico no sea modificado por vía legal, sino reemplazado por una vía revolucionaria, por un orden nuevo. En un Estado hasta entonces monárquico, un grupo de hombres intenta reemplazar al gobierno legítimo por medio de una violenta subversión y sustituir el gobierno monárquico por uno republicano desde el momento en que la conducta efectiva de los hombres no responde más al orden antiguo, sino en general al nuevo. Se opera entonces con este como un nuevo orden jurídico. Se presupone una nueva norma fundamental, ya no aquella que delega en un monarca la autoridad institutora del derecho, sino aquella otra que delega esa autoridad en el gobierno revolucionario. El seguidor más destacado de Hans Kelsen, un gran jurista italiano, Norberto Bobbio, precisamente es el que continúa con este desarrollo y dice: la Constitución es el criterio por el cual se puede determinar si una norma pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico, todas las normas están interrelacionadas en una relación lógica de fundamentación. Cada norma sirve de fundamento, ¿no?, a una norma inferior y encuentra su fundamento en una norma superior. El Código Civil encuentra su fundamento en la Constitución y sirve de fundamento a las normas que regulan a ese Código Civil o a otras normas individualizadas como sería la Constitución, los laudos arbitrales, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando a la cúspide de esa pirámide de Kelsen, nos encontramos con la Constitución. ¿Dónde encontramos el fundamento de la Constitución? Ya no está en el ordenamiento jurídico, ya está fuera del ordenamiento jurídico. Puede ser un acto revolucionario, puede ser el triunfo, ¿no?, de un usurpador, puede ser, ¿no?, un nuevo pacto social, en fin, cualquier otro hecho al cual Hans Kelsen lo denomina la norma hipotética fundamental. Eso está demostrado a través de toda la historia de la humanidad. Todos los poderes que están allí establecidos en la Constitución, absolutamente todos, son poderes constituidos. El Congreso de la República, por ejemplo, es un poder constituido. Tiene límites para poder ejercer su función. No se puede salir más allá del ordenamiento jurídico. Para dar una ley tiene que haber un proyecto de ley que tiene que ser remitido a la comisión donde debe ser dictaminado, eso pasará al pleno, si lo aprueba el pleno entonces ya tenemos la autógrafa que será remitida al Ejecutivo para que la promulgue y la publique. Ese es el procedimiento que está señalado en la Constitución. El propio reglamento del Congreso puede establecer algunas excepciones, pero no puede transgredir esa forma que está señalada allí en la Constitución. Se tiene que sujetar a la Constitución. Límites formales.
pero también se tiene que limitar a los límites de contenido que están previstos en la Constitución. Si la Constitución dice que en el Perú hay libertad de credos, el Congreso no podría dar una ley que diga que en el Perú se profesa solamente tal o cual religión. El fundamento entonces de la Constitución está fuera de la Constitución. En una ocasión vi en una clase inicial de Derecho en la Universidad de Roma que el profesor que estaba dictando su clase introductoria de Derecho Constitucional, en un segundo piso, por la ventana asomaba un árbol y le dice a sus alumnos, el ordenamiento jurídico italiano es como ese árbol. Todas las normas, todas las ramitas, hasta la que está más lejana, pasando de rama en rama, llega a encontrar su sustento en el tronco. No se puede sustentar en otro tronco todas esas ramas existentes allí en ese árbol. Ese es el ordenamiento jurídico italiano. Pero ¿dónde encontramos el fundamento del tronco? Ya no lo encontramos dentro del árbol. Ya lo tenemos que buscar, ¿no?, fuera del árbol. Una cuestión tan sencilla, ¿no?, de entenderlo, de comprender lo que es un poder constituido, todos los que están constituidos allí en la Constitución. ¿Por quién? Por la Asamblea Constituyente, a la que lo denominaron, ¿no?, Asamblea Constituyente Democrática, si no me equivoco, en la Constitución de 1993, ¿no? Bien, ¿dónde está el fundamento de la Constitución? Como hemos dicho, está fuera. El órgano que crea una Constitución es la Asamblea Constituyente. Es la Asamblea, denle el nombre que le den. No, es el poder supremo, es el poder del pueblo. El poder del pueblo es el que ha puesto, por ejemplo, aquí a los congresistas. Los congresistas están sujetos al mandato del poder popular. Como dice Abraham Lincoln, tienen que gobernar con el pueblo, ¿no?, para el pueblo, ¿no?, en beneficio del pueblo, en beneficio de las mayorías nacionales. Es el poder de poderes, es el poder constituyente. Es un poder que no tiene límites, es un poder ilimitado. Los únicos límites de ese poder son los derechos fundamentales. Esos son los únicos límites, que no pueden estar escritos o que pueden estar escritos. Asamblea Constituyente es un derecho innato del pueblo. ¿Por qué se puede decir que no es? Si tantos juristas que ahora escucho, ¿no?, decir que convocar a una Asamblea Constituyente es inconstitucional o todas las otras cosas que dicen. Pues allí lo que ellos están confirmando es lo que han dicho algunos políticos, ¿no?, que a los técnicos se compra. Como en otra oportunidad dijeron todo lo contrario. Dijeron que no se puede, ¿no?, privar de su derecho fundamental al pueblo a convocar una Asamblea Constituyente. El expresidente del Perú, Valentín Paniagua, dijo, yo hubiese convocado a una Asamblea Constituyente, pero no la convoqué porque van a decir que quiero perennizarme en el poder. Sin embargo, nombró una comisión de estudio de bases de la reforma constitucional peruana, ¿no?, integrada, por ejemplo, por Diego García Sayán, Domingo García Belaúnde, Javier de Belaúnde, Samuel Abad, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danós, Javier Alba Orlandine, ¿no?, Samuel Abad y una serie, ¿no?, de constitucionalistas del más alto nivel, por lo menos en ese momento. Todos llegaron ¿a qué conclusión? Llegaron a la conclusión de que es posible convocar a una Asamblea Constituyente, ¿no? O si no, decían a convocar a un referéndum para consultar al pueblo, por supuesto, sobre si es posible, ¿no?, si es que el pueblo desea una Asamblea Constituyente. Y para que no haya duda,
les voy a leer las conclusiones, ¿no? Las alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas dice, utilizar uno de los mecanismos que la actual Constitución de 1993 prevé para reformar la Constitución teniendo en cuenta lo siguiente. Introducir una reforma total incorporando la Constitución de 1999 y aprobando esta decisión en 2 legislaturas sucesivas o en una y una ulterior ratificación en referendo. Otra alternativa, ¿no? Aprobar una ley de referéndum para consulta al pueblo si quiere retornar a la Constitución de 1979 y si es así convocar a una asamblea constituyente para que reforme la actual Constitución. Aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú. De ser el caso, sería convocada una asamblea constituyente expresamente para ello. ¿Qué dice Domingo Valle Riestra? Valle Riestra dice, una asamblea constituyente es omnímoda, ilimitada, plenipotenciaria, imprescriptible, no tiene más fronteras que los derechos humanos escritos y no escritos. Y sigue desarrollando el tema hasta llegar a la Constitución francesa. ¿Qué dice Domingo García Belaúnde? Iniciativa de referéndum sobre constituyente no debe pasar por el Congreso. Dice, pero la misma norma parece mantener aún el filtro parlamentario de las consultas populares. Bueno, está mal esta ley, dice, de Fujimori, que dice que cualquier iniciativa debe pasar por el Congreso. No puede pasar porque es un referéndum. Para que pase por el Congreso, no se requiere que pase en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la gracia? El referéndum es una alternativa al Congreso. En ese sentido, solo basta reunir las firmas y convocar a esa consulta por la constituyente. Así es que hay que recoger firmas y que el electorado sea el que decida. El Congreso no tiene por qué aprobar nada, ¿no? Y sigue desarrollando Domingo García Belaúnde. Eguigure, lo ideal es una constituyente, ¿no? Manuel Sánchez Palacios, que por entonces era un magistrado supremo, dice, el derecho del pueblo a tener un referéndum es inalienable, y sigue desarrollando el tema. En el mismo sentido, Jorge Santisteban de Noriega. Fue durante mi gestión como decano del Colegio de Abogados de Lima que por primera vez se compró el kit electoral para recoger firmas, ¿no? Interpusieron una acción, luego en definitiva resolvió el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones? Que lo que está en cuestión ahora es solamente la entrega del formato a un promotor, quien se propone reunir el número de adherentes suficientes que permitan sostener un pedido de referéndum, lo que no puede ser limitado con argumentos de carácter instrumental, porque se agravia el derecho que tienen todos los peruanos de participar en la vida política de la nación, pues al fin de cuentas el poder del Estado emana del pueblo, como así lo establecen los preceptos constitucionales recogidos en el artículo 2, inciso 17 y 45 de la vigente Carta Política. Y así por el estilo, tenemos a los más grandes constitucionalistas que dicen que sí es posible convocar a una asamblea constituyente para que dé una nueva constitución. Y en efecto, el Congreso de la República puede modificar la Constitución, parcial o totalmente. Lo reconoce ese derecho la propia Constitución, poder derivado, ¿no? Pero dar una nueva Constitución, no, pues no tiene esa facultad. No se puede arrogar el poder no constituyente del soberano, el poder del pueblo, el poder de quien lo puso en el cargo. No puede arrogarse ese poder supremo. Ese poder supremo es el único que puede dar una nueva constitución. Eso para aclarar un poco lo que
no se está diciendo al respecto en los medios, ¿no? Pero también tenemos que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido, ¿no? Dice en una de sus sentencias: una constitución supone ante todo un poder constituyente. Los poderes públicos se hallan todos ellos sin excepción sometidos a reglas y leyes que no pueden modificar a su antojo. En cambio, el poder constituyente lo puede todo en este orden de cosas, pues no se encuentra sometido a una constitución previa. Y en otra sentencia el tribunal dice, ¿no? En el 2022, recientemente, poder constituyente: es la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. En tales supuestos se dice que el poder constituyente, más que una fuente de creación, es una fuente de transformación, ya que, como tal, puede llevar a cabo la refundación del ordenamiento constitucional sobre nuevos supuestos, sean estos políticos, sociales, económicos, culturales o propiamente jurídicos. De manera que nadie puede cuestionar al poder supremo del pueblo, nadie le puede negar al poder soberano, ¿no?, el de votar por una nueva constitución. ¿Cómo se daría esa nueva constitución? Claro, el pueblo elige a sus asambleístas, los asambleístas redactan ese proyecto que será sometido nuevamente a referéndum del pueblo. Ahora, en cuanto al proyecto de ley que hemos propuesto, se critica y se dice, primero dijeron que no van a promover la Asamblea Constituyente y ahora promueven la Asamblea Constituyente. Se recortan las frases, ¿no?, para descontextualizar. Pero lo voy a explicar muy facilito, ¿no? El candidato Pedro Castillo, ¿no?, durante su propaganda siempre manifestó al pueblo que iba a convocar a una asamblea constituyente. Y el pueblo votó por esa asamblea constituyente. Pero en cuanto jura como presidente, conversamos con el presidente, ¿no?, y llegamos a esta conclusión: ahora no puedes cumplir con esa promesa porque has prometido, ¿no?, al pueblo una asamblea constituyente, pero ahora no eres presidente solamente de los que quieren la asamblea constituyente, solamente de los que votaron por usted, sino es también presidente de los que no votaron por usted, de los que no están de acuerdo con la asamblea constituyente. Eso es lo que se estaba, ¿no?, haciendo permanentemente, no se estaba promoviendo la asamblea constituyente. Pero luego se inician estos consejos descentralizados, estos consejos de ministros descentralizados, y llegamos a cualquier lugar, ¿no?, y lo primero que pide la gente es, en primer lugar dice, cierren el Congreso, y en segundo lugar dice, asamblea constituyente, cumplan con su promesa, convoquen a una asamblea constituyente. Muy bien, cierren el Congreso. Ustedes saben, a todo el Perú le consta que el Ejecutivo no ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No obstante que eso está consagrado en la Constitución como una facultad del Ejecutivo, en la forma señalada allí en el artículo 134. Pero eso debemos estar muy claros, ¿no?, que el Ejecutivo, ni en el peor momento, cuando han querido vacarlo, él mismo dijo, no, yo soy un demócrata, no voy a presentar ninguna norma con cuestión de confianza para cerrar el Congreso, no, preferible que me vaquen. Eso es lo que manifestó. No ha habido nada de eso. De manera el que diga, ¿no?, que quiere cerrar el Congreso es absolutamente falso. Y se habla con la verdad y se habla con pruebas, como siempre lo he manifestado. Frente a estas peticiones de la población, que son consejos en donde el pueblo participa en el debate para dar las leyes, para dar las soluciones a los problemas que se presentan allí, y también participa en la toma de decisiones, ¿no?, teníamos ya que atender a esta petición de la Asamblea Constituyente. Y en virtud de que también, además, de la permanente inestabilidad política existente, porque desde el primer momento
en que asumió el cargo, ¿no?, se ha estado trabajando para poder vacarlo o para exigirle que renuncie o con la acusación constitucional, ¿no? Desde el primer momento, desde el primer instante, esa ha sido su tarea de ciertos congresistas o de un sector del Congreso. Y eso, por supuesto, no deja trabajar. Entonces, se ha atendido esa petición y se ha presentado el proyecto. ¿Qué se persigue con este proyecto? Que el Congreso apruebe una modificación al artículo 206 de la Constitución, una modificación parcial, para que, mediante referéndum, se consulte a la población si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y si quiere una asamblea constituyente, para que se vaya, ¿no?, a la elección de los integrantes de esta comisión, o digo, de esta asamblea constituyente, y a fin de que redacten la Constitución. Y una vez redactada la Constitución, nuevamente, ¿no?, irá a un segundo referéndum para que el pueblo lo apruebe o lo desapruebe. Si lo aprueba, entonces rige la nueva Constitución y ya deja de regir la Constitución de 1993. Pero, sin embargo, vienen pues las argumentaciones. Lo que quiere es, con una asamblea constituyente, perennizarse en el poder. Pedro Castillo ni los ministros van a participar en la redacción de la nueva Constitución. No, van a ser los miembros de esta asamblea constituyente, elegidos. ¿Elegidos por quién? Elegidos por el pueblo, ¿no? Luego se dice que incluso sería una asamblea corporativa, que les desagrada que participen todos los peruanos. En esa constitución, sobre la base, en ese proyecto de constitución, sobre la base del censo de 1917, se establece que el 40% de representantes serán por las organizaciones inscritas, el 40%, el 30% por candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de pueblos indígenas y el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. Aquí ninguno va a ser elegido a dedo, ninguno. Todos van a ser elegidos por iniciativa del pueblo y de estas organizaciones. Será, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, como lo dice el propio proyecto, el que establezca, ¿no?, cómo van a intervenir estas organizaciones, el financiamiento, ¿no?, de estas organizaciones en su propaganda o con el fin de acceder, ¿no?, a la Asamblea Constituyente. También aquí en este proyecto expresamente se manifiesta que la Asamblea Constituyente no podrá interferir, ¿no?, en las instituciones ya constituidas y que no podrá reducir el mandato, expresamente no podrá reducir el mandato de los congresistas ni del presidente. ¿Por qué entonces se dice que se quiere cerrar el Congreso con esto? Nada de eso, expresamente lo estamos diciendo. Se tiene que decir, lo que tenemos que aprender en el Perú es hablar con la verdad, porque estamos un poco descalificados, ¿no?, con muchas falsedades que se dice en nuestro medio y que nos perjudica, ¿no?, a todos los peruanos. Entonces, señora presidenta, señora congresista, señores, ¿no?, este proyecto de ley no tiene nada absolutamente de inconstitucional, como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso. ¿Que es inconstitucional? No, señor. El poder constituyente no tiene por qué estar regulado en una constitución. Ya no sería poder constituyente, ya sería un poder constituido. Sin embargo, para facilitar el mecanismo de ir a esa asamblea, se puede regular, como estamos presentando aquí el proyecto, esa convocatoria a una asamblea constituyente. Pero eso es un mecanismo. Eso es un mecanismo. Muchos otros mecanismos no existen para poder acceder a una asamblea constituyente. Muchos otros, ¿no?
Repito, el poder constituyente es el poder de poderes, el poder supremo, el poder fundamental, el poder originario. Todos los demás poderes, absolutamente todos, no son poderes derivados que tienen límites. ¿Por qué no se quiere la Asamblea Constituyente? ¿Por qué no se quiere? Pero antes de eso, para que no quede en el vacío esto, ¿no? Se ha presentado el proyecto, el Congreso de la República lo debate aquí en la Comisión, si quiere lo aprueba, si no quiere no lo aprueba. Eso está dentro de la competencia del Congreso de la República. ¿Nosotros qué podemos hacer? Absolutamente nada, ¿no? Y ya lo he dicho públicamente, ¿no? Está dentro de su competencia. ¿No? Pero ¿por qué no se quiere una Asamblea Constituyente? Y lo que no se dice, porque incluso se ha dicho públicamente, el pueblo no quiere Asamblea Constituyente, sino el pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo. ¿Saben qué? Señoras y señores, ¿saben qué, señora Presidenta? La Asamblea Constituyente necesita ser modificada por otra Asamblea Constituyente para que el pueblo también coma. Porque son aquí, ¿no?, los grandes monopolios y oligopolios los que no quieren una nueva Constitución, pero no tienen el coraje de salir a decir, no, que esto afectaría a los grandes monopolios. Los grandes monopolios, los oligopolios, los acaparamientos, las posiciones dominantes, las especulaciones, son las que fijan, ¿no?, los precios de los bienes y servicios. Y fijan esos precios, por supuesto, sumamente altos. El pueblo que no tiene dinero deja simplemente de comer. Así es que es absolutamente falso que no se requiera una nueva Constitución para que el pueblo también coma. Porque en una nueva Constitución se debe eliminar estas malas maniobras que existen en el campo económico y que hablan de libertad de mercado. ¿De qué libertad de mercado hablan? Libertad de mercado quiere decir libre competencia, ¿no? Que las personas ganen libremente lo que el mercado le puede ofrecer, ¿no?, sin estos monopolios, oligopolios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que paguen sus impuestos, ¿no?, para poder atender las necesidades de las mayorías nacionales. Miren ustedes, el Ejecutivo da una norma por la cual no exonera a los combustibles del impuesto selectivo al consumo. ¿Qué hacen los monopolios de los grifos? O no bajan los precios en la misma proporción o bajan un mínimo, o sea, se aprovechan de la norma para enriquecerse. ¿Y por qué? Porque la Constitución señala la economía social de mercado. Pero acto seguido dice el Estado podrá realizar actividad económica solamente subsidiariamente. Eso es lo que tiene que salir de la Constitución. Claro que a los grandes monopolios, oligopolios, ¿qué le va a convenir esto? Eso tiene que salir de allí. Y Petroperú, la empresa más importante del Estado, debe entrar a la comercialización de estos combustibles para poder bajar el precio de los combustibles. Ahora, ¿no? Dirán, pero eso ¿en qué lo beneficia a la población? Claro que lo beneficia, baja el precio de los combustibles, baja los pasajes, ¿no?, baja, ¿no?, el precio de los alimentos de primera necesidad. Por supuesto que hay que eliminar los contratos leyes. Es otra cosa que no les gusta, pues, los que se benefician con los contratos leyes. Eso afecta la libre competencia. No es lo mismo que en el mercado existan dos empresas, uno con una ley que lo protege, un contrato ley, por ejemplo, que le otorga estabilidad tributaria, y otra empresa que no tiene estabilidad tributaria. ¿Cómo es que pueden competir libremente estas dos empresas en el mercado? Es imposible. Por eso es que no desarrollamos, por esos frenos que hay allí en nuestra Constitución. Hay que acabar con eso de que en el artículo 62 se establece, ¿no?, el principio de los derechos adquiridos. Y hay que quedarnos con el principio de los hechos consumados, que ya está en la Constitución.
Ya el artículo 62 fue modificado por el artículo 103 de la propia Constitución, porque ese artículo fue modificado posteriormente. Cuando hay conflicto entre dos normas, una antigua y otra nueva, la antigua queda derogada. Pero el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ¿ha dicho algo al respecto? No, todos los días escuchamos, no se pueden revisar los contratos. Pero para que la comunidad entienda qué quiere decir derechos adquiridos, lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Imagínense ustedes un contrato de arrendamiento. Arrienda una casa por $1,000 mensuales, ¿no? Por el plazo de un año. A los 6 meses se da una ley por la cual ese arrendamiento se reduciría a $800 mensuales. Según esta teoría de los derechos adquiridos, ¿no?, todos los que celebraron sus contratos con anterioridad se siguen rigiendo por esa ley anterior y siguen cobrando, ¿no?, o los arrendatarios siguen pagando los $1,000 mensuales. La modificación solamente servirá para los nuevos contratos que se celebren. Por la teoría de los hechos consumados, que rige prácticamente en todo el mundo, ¿no?, la nueva ley no solamente rige los hechos que se produzcan a partir de su entrada en vigencia, sino también los hechos y actos que se han producido con anterioridad, pero que siguen desarrollándose durante su vigencia. En el ejemplo propuesto, ¿no?, el arrendatario pagará los 1,000 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley y pagará los 800, ¿no?, a partir de la entrada en vigencia de esa nueva ley. Claro que eso necesita pues una explicación amplia, pero aquí no hay el tiempo suficiente para explicar cada institución. Entonces, tiene que regir el principio de los hechos consumados. Claro que hay que hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, la reelección de los congresistas o de revisar si desean la reelección del presidente, ¿no? Si se mantiene la estabilidad de los congresistas durante los 5 años o si son renovados por tercios o por mitades a la mitad de su mandato, ¿no? Si se conserva la obligatoriedad del voto o se establece el voto facultativo y una serie de modificaciones que se harían si se mantiene la regionalización. ¿Qué regionalización es la que tenemos? Es una departamentalización. Sería mejor ir, por supuesto, a construir las grandes macroregiones, que sería mucho más útil. Pero bueno, eso requiere pues de toda una explicación, incluso con el sistema electoral. Si se mantiene allí esa institución con 3 cabezas o solamente se lo mantiene con una sola cabeza, que nos brindaría mucho mayores seguridades. Si se mantiene la obligatoriedad del voto electrónico. Pero hay un problema que la sociedad reclama a cada rato, en cualquier lugar: el sistema de justicia. El sistema de justicia. Hagan una encuesta. ¿Cómo está nuestro sistema de justicia? ¿Qué predictibilidad hay allí? No, absolutamente nada. Allí tiene que haber una reforma en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional. Y fíjense ustedes toda esa parte que habría que reformar de la Constitución. Y finalmente, que claro, podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero quiero decir 2 palabras sobre lo siguiente. ¿A qué se debe la inestabilidad política en el Perú? La inestabilidad política en el Perú, nadie lo puede negar, se debe a 2 factores: a la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y a la cuestión de confianza. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para que se modifique eso, ¿no? De acuerdo allí, valga la redundancia, al acuerdo nacional que también lo propuso, ¿no? Pero sin embargo, eso no se ha tocado. Solamente
se ha tocado la cuestión de confianza para disminuir, por ejemplo, por supuesto, la facultad del Ejecutivo, pero que se mantenga incólume la facultad del Congreso para poder terminar con el mandato presidencial. No está bien, no resulta lógico frente a la comunidad internacional que salgan algunos constitucionalistas, a veces por su inexperiencia, que creen que porque se han aprendido alguito de memoria ya saben derecho constitucional, y decir no, hay que eliminar totalmente la cuestión de confianza y hay que dejar vigente la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Suena ya más o menos a una tiranía, ¿no? A una tiranía, a destrozar el equilibrio de poderes. Pero en fin, en nuestro país todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. En fin, fíjense ustedes por qué es importante una asamblea constituyente. Pues en 2 palabras estamos diciendo por qué es importante esa asamblea constituyente. Pero no estamos imponiendo la asamblea constituyente. Eso estamos proponiendo como un proyecto de ley para que el Congreso lo debata, ¿no? Lo analice, ¿no? Lo aprueba bien, no lo aprueba también. El Ejecutivo no va a hacer nada con relación a eso. Y, eso sí, ¿no? Decir a mis colegas constitucionalistas que aprendan a ser honestos. Y ser honesto quiere decir hablar con la verdad. No se puede decir que el presidente quiere perennizarse en el poder si en el proyecto mismo se está diciendo que no es así, que su mandato termina indefectiblemente cuando vence el periodo para el cual ha sido elegido, como el de los congresistas también. No se puede decir que el Ejecutivo va a señalar a dedo, ¿no? A los constituyentes, absolutamente falso, porque todos van a ser elegidos por el soberano, por el pueblo. No se puede decir, porque es una inmoralidad, que el Ejecutivo quiere redactar su propia Constitución. El Ejecutivo no va a redactar una sola letra de esa Constitución. Va a redactar esa Constitución la Asamblea Constituyente. Y esa Constitución redactada por la Asamblea Constituyente va a ser sometida a la decisión del pueblo mediante referéndum para que lo apruebe o lo desapruebe. Solamente si lo aprueba tendremos nueva Constitución. En caso contrario, no hay nueva Constitución. Sigue rigiendo la Constitución de 1993. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todos. A ver, le agradecemos al presidente del Consejo de Ministros.